Hermano, en esta mañana seguimos con la serie de sermones basado en la primera carta de Juan. Y les invito a que leamos el capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. El título del sermón es Jesucristo nuestro abogado. Y quizás voy a estar usando algunos nombres técnicos en el área jurídica o del derecho, aunque no soy abogado, pero el texto nos permite plantearlo de esa manera para ilustrar mucho mejor lo que Juan quiso transmitirnos en estos dos versículos que vamos a leer. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta es la versión Reina Valera 1960. Voy a leer otra versión que se me pasó escribir cuál es, pero me llamó mucho, captó mucho el sentido que también Juan da a estos textos, y dice de la siguiente manera: queridos hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a alguien que habla ante el Padre en defensa nuestra, Jesucristo el justo. Él es el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Nosotros muchas veces hemos escuchado en algunos escenarios donde hemos estado participando los términos de prevención y corrección, ser preventivo o aplicar la corrección. Y bueno, los que tenemos carros, los que manejamos constantemente en la calle, muchas veces nos quejamos de los agentes de tránsito porque ellos son más correctivos que preventivos. Muchas veces ellos se ubican después o posterior donde se puede infringir una norma vial, y esperan que uno la infrinja para salirle al encuentro de sorpresa y pararlo, y papeles, acabas de infringir la ley, y es cierto, y tenga el comparendo, pero no son preventivos, o sea, no se colocan antes para que la persona no infrinja la norma de tránsito, sino que se colocan después. Y en este sentido, el apóstol Juan está escribiendo de una forma preventiva, pero también de una forma correctiva. De una forma preventiva, él dice, para que no pequéis. Y de una forma correctiva dice, si alguno hubiere pecado. Y la forma de transmitir Juan esta verdad es por escrito. Hijitos, os he escrito. Y esta carta de Juan era una carta circular, era una carta pública, era una carta que estaba al alcance de los hermanos y comenzó a circular en las diferentes iglesias. Y esta misma carta es palabra inspirada, palabra de Dios, palabra que quedó dentro del canon bíblico. Y hoy nosotros la estamos exponiendo. Y Dios nos habla por medio de este escrito que el apóstol Juan nos dejó. Hay una evidencia escrita por parte de él para nosotros. Y ese modelo de escribir de forma de previniendo, nosotros lo vemos en el Edén, cuando Dios le da un mandato, una orden, un mandamiento a Adán y Eva. Él les da una prevención, y si ellos pasaban el límite, iban a enfrentar las consecuencias de haber violado o desobedecido a Dios en esa norma.
Los mandamientos también encontramos que fueron escritos por el dedo de Dios. La ley moral, la ley ceremonial, la ley civil también fueron escritas. Los profetas también ayudaron a la prevención del pueblo, a no violar la ley de Dios, a no violar los mandamientos, a no pecar contra Dios. Exhortaban al pueblo a alejarse de todo aquello que iba en contra de la ley. Entonces Dios iba dejando su ley por escrito. La prevención, hermanos, es una forma amorosa de Dios de tratar con nosotros, de tratar con sus hijos, de tratar con el hombre. Si cumples, tendrás esto. Si no cumples, te haces responsable de las consecuencias de esto. Entonces vemos que hay un principio con relación a la ley de Dios. Él la entrega por escrita, la deja por escrita, hay una prevención, hay una corrección, hay unas consecuencias. Pero cuando nosotros venimos a nuestro contexto, cuando estamos dentro de una sociedad civil, encontramos leyes que han sido dadas para mantener el orden. Ellas colocan el límite entre lo lícito e ilícito y son dadas de forma preventiva para mantener la paz y la armonía dentro de esta sociedad. Y cuando ese orden se altera, las personas se indignan y piden la corrección que amerite el delito. Y eso es muy fácil, no sé si de pronto ustedes cuando ven a un delincuente, últimamente están saliendo noticias de esposos que cogen a las esposas y les propinan 10 puñaladas, que las maltratan y las matan. ¿Cuál es la reacción de la sociedad frente a eso? Este hombre es un monstruo, este hombre es un animal, debe ser castigado, debe de aplicársele la ley por causa de haber cometido ese delito. El hombre sabe que hay una ley y que esa ley exige que sea satisfecha, por así llamarlo, por medio del castigo. Entonces, el no creyente sabe que hay una justicia. No necesariamente tiene que ser evangélico, cristiano, pentecostal, reformado, no, hasta el ateo. Sabe que hay una justicia que debe aplicarse a los casos injustos. La sociedad secular o civil defiende o define lo malo como el no cumplimiento de las leyes o de las normas. Y creo que todos estamos identificados con esta definición. Ahora bien, cuando nosotros miramos hacia las Escrituras, vemos que Juan usa la palabra pecado, para que no pequéis o si alguno ha pecado. Y la desobediencia a la norma o a la ley dentro de nuestra sociedad común, secular, no creyente, por así llamarlo, él lo cataloga como algo malo, eso es algo malo, ese es el nombre o la etiqueta que le dan. Pero a través de las Escrituras, la infracción de la norma y de la ley se le llama pecado. El apóstol Juan lo está llamando pecado. Y vemos que el apóstol Pablo en sus escritos, y Pablo como un buen conocedor de la ley, él define también el pecado en esos términos legales como hoy en día se conocen en el mundo jurídico. Y Pablo lo define como que, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley muestra el pecado al hombre, la ley muestra lo que es malo con relación al carácter de Dios. Ahora, Juan en su contexto, ¿cómo define el pecado? O sea, Juan no está hablando de una serie de pecados, ni Juan está diciendo tú tienes este pecado, tú tienes este pecado. Él está hablando de una relación general con relación con el tema del pecado.
Pero ¿cómo entendemos el pecado también en esta carta que escribe Juan? Allí mismo les invito a que leamos capítulo 3, verso 4. Juan dice que todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? ¿Infringe qué? También la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. En esos anteriores términos legales que hemos estado hablando con relación a quebrantar la ley, si alguien se ve enfrentado ante una circunstancia de esta, necesita a alguien que lo represente legalmente ante algún estrado judicial. O sea, alguien que hable, que lo defienda, un intercesor, un ayudante del que está siendo acusado. Aquí, en el texto de base que estamos leyendo, se habla del abogado. Y la palabra griega ahí se traduce como paracleto, uno que acompaña. Y denota en términos jurídicos al defensor o consejero que llega para ayudar al que está siendo acusado. En este caso, hermanos, el abogado defensor asignado para la defensa de los cristianos es el Señor Jesucristo. Ahora, ya tenemos un escenario de la ley, tenemos un escenario de lo que significa quebrantar la ley, tenemos un escenario de lo que significa el pecado, de el abogado. Ahora, ¿cuál es el cargo que se imputa? El mismo texto nos da la respuesta: el pecado. Ya la sentencia está determinada. ¿Cuál es la sentencia? La muerte. Hermano, y siendo el tiempo de la sentencia, ¿cuál? La condenación eterna. Ahí vemos el planteamiento de un escenario, de un juicio, de algo que está dentro de los términos legales que cualquier hombre sobre esta tierra que tenga un poco de conocimiento con relación al derecho entenderá esto que estoy diciendo. Y es que las mismas escrituras dicen, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, muchos juzgan a Dios como injusto cuando se habla de castigar al que no obedece la ley. Pero hermanos, si en un mundo tan imperfecto o pecaminoso se imparte justicia a los delincuentes, entonces ¿por qué produce indignación que Dios castigue a los que no obedecen a la santa ley de Él, condenándonos al infierno? Cuando una persona no se le hace justicia en algún asunto, ¿qué es lo primero que dice la persona? Se escapa de la justicia terrenal, pero no de la justicia divina. O también dice, o lo dejo todo en las manos de la justicia de Dios. El mundo, los que están afuera, muchos reconocen el carácter justo de Dios. Ellos conocen el sentido de justicia, porque ese sentido de justicia, aunque está desdibujada por causa del pecado, es inherente a todos los hombres. Ese es un atributo que Dios comunicó a su creación. Al decir que Dios es justo, hermanos, es que Él no tendrá por inocente al culpable. Miren, ¿cómo Dios juzgaría, cómo juzgaría usted y yo a Dios si un violador perjudica y asesina a miles de niños, pero este hombre muere siendo ateo? Y como muchos dicen que Dios es amor,
como Dios no condena a nadie, lógicamente, ¿cuál sería el resultado? Dios debe llevar a ese hombre al paraíso. ¿Qué dirías con relación a dejar sin castigo a ese hombre? ¿Tú qué dirías? ¿Cómo juzgarías esto? ¿Qué es una qué? Que es una injusticia. Y hermanos, Dios no es injusto. Si las leyes terrenales castigan el delito, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Señor? Ahora, ante este escenario, nos viene una pregunta. ¿Por qué Dios simplemente no dice, los perdono a todos? Y aquí es donde comienza la mediación. ¿Por qué Dios no dice simplemente, los perdono a todos y se acaba todo este problema? La respuesta es que eso haría a Dios injusto por no dar castigo al culpable. Ahora surge otra pregunta, y es el gran dilema de la justicia. ¿Cómo Dios perdona sin dar castigo a los infractores o a los que son culpables de no obedecer la ley, sin dejar de Él ser justo? Y el apóstol Juan lo explica en el versículo 2. Les invito a que lo leamos de nuestro texto base. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Dice las Escrituras de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, el término propiciación, tanto en su definición como en su aplicación, significa pacificación o satisfacción. La propiciación también apunta a una ofrenda que aplaca o satisface las demandas de la justicia retributiva de Dios que exige un castigo. La propiciación, también conocida como expiación, en la Biblia apunta a la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. O sea, alguien que representa a otro. Por consiguiente, el sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena, porque está siendo representado por un tercero. Su culpa está cayendo a un tercero. En este caso también se habla de que este hombre queda absuelto de cualquier pena. Y esto también lo conocemos como imputar la culpa a otro, imputar la culpa a un tercero, que significa asignar a otro, cargar una deuda a otro, asignar la culpa a otro. En el Antiguo Testamento era la figura del chivo expiatorio o el cordero que moría en lugar de otro. Y en este caso el cordero o el chivo moría en lugar del pueblo. En vez del pueblo morir por causa del pecado, el pecado era expiado matando a un tercero. Y en este caso, ¿quién era? El cordero. Hermanos, esta es la gran verdad que se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Juan escribe, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pablo
al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios, enviando en su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros, o por su llaga fuimos curados. ¿Y qué decir del Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Los pecados de los cristianos, tu pecado y mi pecado, fueron imputados, o sea, fueron cargados, fueron puestos en el Señor Jesucristo. Y la justicia de Cristo, en este caso, que la definen como la obediencia activa o pasiva, y entiéndase obediencia activa el cumplimiento perfecto a las demandas de la ley, ya que el solo hecho de incumplir uno solo de los mandamientos nos hacía culpable de desobedecer a todos, o de la obediencia pasiva con relación a su muerte, a su pasión, la cruz, el Señor viviendo la muerte que nos tocaba a nosotros, Él pagando el precio con su sangre, su vida por nuestra libertad, es dada a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo fue nuestro sustituto. Él fue quien nos sustituyó. Él tomó nuestro lugar con relación a la obediencia y al castigo eterno con el fin de quitar la culpa, la sentencia, la condena que pesaba sobre cada uno de nosotros por haber quebrantado la ley del Señor. Hermano, esto es como si Jesús dijese: Padre, yo viviré la vida que ellos no pudieron cumplir. Castígame a mí en lugar de ellos. Coloca todos los pecados de ellos en mi cuenta. Yo pagaré esa deuda. Me hago responsable, me coloco como el fiador. Usted sabe que cuando hay un fiador, si usted no paga, el otro paga, ¿no? Cristo es nuestro fiador en esa figura. El Señor está diciendo: cóbrame a mí. Ellos no tienen cómo pagar, yo sí. Hermano, y eso es pura gracia. Pura gracia del Hijo para con nosotros pecadores. Como dijo Juan en su Evangelio, que el Señor era lleno de gracia y verdad. La muerte de Cristo en la cruz satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Y por consiguiente pacificó su ira contra los pecados de cada creyente. De esa manera, hermanos, Dios no es injusto. Él castigó el pecado de todos nosotros en su amado Hijo Jesucristo. Eso excluye hacer a Dios de toda injusticia. El justo por los injustos. Jesús vivió la vida que no podíamos vivir y recibió la muerte que nosotros deberíamos sufrir. Ahora, hermanos, viene otra pregunta. ¿Cuál fue el alcance de esa ofrenda expiatoria o propiciatoria? Porque Juan dice, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eso es de carácter universal o limitado. El gran debate hoy teológico entre calvinistas y arminianos, entre pentecostales, católicos y muchos otros versus los reformados, es ese.
o la muerte de Cristo por todos o por unos cuantos, porque la Biblia dice que Él murió por todos. Hermanos, y la enseñanza bíblica más consistente muestra el sacrificio propiciatorio, expiatorio, en este caso la muerte de Cristo, de forma limitada y no universal. En este caso solo por un grupo determinado, el cual es su iglesia. Si, hermano, quieres profundizar mucho más en este tema, en el canal de YouTube de la iglesia, hay una serie de enseñanzas que se llaman las doctrinas de la gracia. Y ahí encontrarás de una forma más ampliada los argumentos con relación a la expiación limitada. Pero quiero decir, para hacer referencia a este tema, un comentario del pastor John MacArthur, cuando él dice lo siguiente en forma de crítica. Él dice que algunos apelan al argumento que el alcance de la muerte de Cristo es universal, pero que su propósito abarca a los creyentes. En otras palabras, la muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero eficazmente para los escogidos. Calvino, con relación a esto, comenta que hay cierto sentido en esas explicaciones que los teólogos arminianos apelan con relación a ese texto, pero que no es coherente con el gran contexto que presenta las Escrituras y que enseña la muerte solo por los escogidos y no por cada uno de los que han habitado sobre este mundo. Ahora, ¿cómo podemos entender la salvación de todo el mundo con relación a lo que Juan expone o a lo que Juan o a la cosmovisión, por así llamarlo, que tiene Juan con relación a la salvación? Miren, el apóstol Juan también escribió el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Les invito a que lo veamos un momentico. Dice que había una gran multitud, la cual nadie podía contar. Entonces dice que hay una gran multitud, hay un número de gente que no se pueden contar y lo identifica como una gran multitud. Pero ¿de dónde son? ¿De dónde es esa gran multitud? Dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Entonces, en ese sentido, entendemos que la salvación es de alcance general, universal, internacional, por así llamarlo, porque ¿qué abarca esa salvación? A todo el mundo. A todo el mundo, debido a que hay personas que son de diferentes ¿qué? Naciones, razas, lenguaje o lengua, etcétera. Pero hermano, ahí es universal, ahí es global, ahí es mundial, porque hay gente de todos lados. Pero es limitada con relación al número de personas. Pero hay una representación que es universal y mundial. No sé si usted entiende el hilo del argumento que le estoy mostrando, ¿no? La Biblia dice que ya no hay judío ni griego. El Evangelio traspasa fronteras, hermanos. Pero la muerte de Cristo fue solo por la iglesia. Pablo escribe a los Efesios que Cristo amó fue a la iglesia y se entregó fue por la iglesia. Efesios 5:25, si quiere estudiarlo en la casa. La muerte de Cristo solo fue por su iglesia, por ese número indeterminado que no sabemos cuántos son. Creo que Juan también dice que los que estaban durmiendo le dijeron, Señor, ¿hasta cuándo estas cosas? Y le dice, hasta que el número de los consiervos se complete. O sea, hay un número que es cerrado, hay una exclusión de muchos, pero hay un beneficio que son para pocos dentro de la gran multitud de seres humanos sobre esta tierra. Hermanos, la muerte del Señor
tiene valor intrínseco e infinito, pero fue designada para asegurar de manera real y no potencial la satisfacción de la justicia divina solo en beneficio de aquellos que creían. Miren, si nuestro Señor Jesucristo murió por todas las personas que han existido sobre la tierra sobre la historia de este mundo, significa que la humanidad está sin culpa. Usted entendió lo que yo dije al principio con relación a la sustitución, a que Cristo llevó, Cristo el Cordero, Cristo lo demás. Entonces, si Cristo muere por todo el mundo, la humanidad es libre de culpa. Y bajo esa lógica, si Dios los envía al infierno, Dios sería injusto. ¿Sabe por qué? Porque está volviendo a exigir un castigo que ya fue pagado por el Hijo. Hermanos y amigos, el sentido que el Señor Jesucristo es nuestro abogado radica en que las pruebas para nuestra defensa están en su cuerpo, en su sacrificio y en su resurrección. Él es el abogado y también Él tiene el sustento probatorio delante del gran juez para nuestra libertad. Me gusta otro comentario del pastor John MacArthur con relación a este tema. Él dice o escribe, este abogado defiende a los que reconocen que son culpables. Él acepta como clientes solo a quienes confiesan su culpa y su desesperada necesidad de recibirlo como Señor y Salvador. Hermano y amigo, el juez está por entrar al salón. El auditorio se está terminando de llenar con los asistentes. El abogado está preparado. Pronto comenzará el juicio, hermanos. Después que comience, aquí no hay apelación de la condena. Aquí no vas a apelar a otra instancia superior. Aquí no vas a decir que hubo injusticia. Hermanos, aquí no hay vencimiento de términos para que te libres. Dios está dando un tiempo y está previniéndote de una condenación. No esperemos que su corrección llegue como un castigo eterno donde no podremos escapar porque la pena se cumplió. Porque acordémonos que estarán en prisiones eternas. Puede ser una figura pública de la farándula, un gran empresario, profesional exitoso, un trabajador promedio, una ama de casa, un estudiante, hasta uno que viene a la iglesia. O puedes que creas o no en Dios. Si partes de este mundo sin Jesús, desearás no haber nacido. Te esperan tormentos por los siglos de los siglos. Muchos pueden decir, eso es terrorismo religioso, eso es sugestión, eso es un trabajo de psicología. Hermano, podrán llamarlo como lo quieran llamar. Solo podemos decir que eso no cambia en nada la realidad. O salvación por medio de Jesús, o condenación fuera de Jesús. Él es real. Las evidencias de su existencia
están a la vista de todos nosotros. Son irrefutables, hermanos. La creación habla de Él. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y cosa horrenda es caer en manos de un Dios airado. Cosa horrenda va a ser el pararse en ese juicio y ser condenados. Hermanos, estamos en un tiempo de amor y de gracia por medio de Jesucristo para que le busquemos, tanto a creyentes como no creyentes. Estás a tiempo. Después, no culpes a Dios de ser injusto por tu condenación. Tú sabes en tu corazón que la injusticia es castigada. ¿Por qué criticar a Dios porque aplica justicia en los hombres que no obedecieron y los envía al infierno? ¿Por qué no mirar mejor a Jesús, quien es nuestro abogado, quien murió por nosotros y quien libremente nos ofrece su gracia y su amor para librarnos de la ira venidera? Te pregunto, ¿es Dios bueno o es Dios malo por esto? Cristo espera por cada uno de nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén.